extraño muchas cosas, la ¿No? verdad. Ya no se siente como mi casa, aquí ya hice mi vida. ¿Cuál fue el choque cultural más fuerte? Qué amable era la gente. O sea, por ejemplo, subí al elevador y todos dicen buenas tardes, buenos días. Pues allá nadie se habla en el elevador. O sea, se sube cada persona y X, ¿no? Ajá. Pero aquí es buenas tardes, vecina, ¿cómo está? Y yo, ay, qué raro, es mi amiga, ¿me conoce? Pero así es aquí. Me sorprendía eso, de qué tanto la gente habla. O sea, qué tan cotorreadores son. Órale. Eso me sacó de onda porque te digo, allá es mucho de que te vas a trabajar, tu cabeza abajo, regresas a tu casa y estés con tu familia allá. O Así sea, es ahí la no vida. hablas con, por ejemplo, saludar a un extraño en la calle o sí. Es el típico de... ¿No? No, No se aplica tampoco, ¿no? no. En Alemania tampoco y hace Sí. poco me enteré que menos en Rusia tampoco. Es como, está interesante porque, pues sí, yo dije también, o sea, en mi pueblo, Ajá. si alguien te saluda, está loquito. Sí, está raro. Y si no lo conoces, Ajá. ¿no? Pasa en mi pueblo y muchos lo reclaman de los mexicanos. Y bueno, no solo en mi pueblo, en Alemania en general, que puede pasar que, por ejemplo, conoces a alguien en una peda, ¿no? Ajá. Y ya lo vuelves a ver un año y medio después, pero ya no te saluda. Ajá. ¿Pasa igual en Inglaterra? O sea, eso es muy Sí, alemán. si fue una peda, pues capaz y ni me acuerdo. O sea, Dependiendo de los... ajá, dependiendo. ¿Cuántas pintas? ¿Cuántas pintas se echaron? Depende. ¿Y la cheve mexicana, cómo te parece? Sí, me gusta mucho. ¿Sí? Sí, tengo varias que me gustan. A ver. Es difícil decir uno número uno, porque depende de mi mood. ¿Ok? Pero me encanta el Pacífico, ¿Ok? también Victoria, también Corona, Indio. Sí. Esos son mi top 4. Si tú te puedes identificar con los choques culturales, únete a mi grupo privado de WhatsApp donde subo contenido exclusivo. El link está abajo en la descripción. Es que sí, hoy la Pacífico, yo tengo tantas como los recuerdos también, Ajá, ¿no? recuerdos bonitos. Sí, que llegas y no sé qué. Una vez, fue hace ya un montón de años, que fuimos a una playa cuando era estudiante acá. Ajá. Y hacía tanto calor, era en Jalisco, Bocas de Iguana. Y hacía tanto calor que nomás sudas, ¿no? O sea, tomas una chela, pero Sí. ni la sientes. Sí, es lo único. Sí. Yo me acuerdo así en Guadalajara. Abril y mayo en Guadalajara hace un calor impresionante. Íbamos al Costco y comprábamos la caja así grande de Corona y todo el día tomábamos Corona porque era lo único que nos hacía, o sea, sentir más frío. O sea, la neta, en la pandemia era cuando no estábamos trabajando y en la casa echando pura cerveza todo el día para refrescarnos. Sí, claro. Porque sí, la cervecita sí te quita, o sea, con el calor está Sí, está bien a sabrosa. gusto. ¿Y de Inglaterra cuál es tu favorita? Cuando estoy allá tomo sidra. Sí, también, ¿no? En los Ajá, pubs, sí. ¿es chela o sidra, no? Sí. Ok. Y a mí, como aquí es más difícil encontrar sidra, allá me encanta una pinta de sidra. Sidra Uy, para rico. la banda que, pues creo que sí, también hasta se venden en los Oxxos, ¿no? Como Ajá, sí, ya se venden pero es los como Oxxos. apple wine o que es como Es como, vino de ajá, manzana. es de base de manzana. Ok, Tiene como el 4 o 5% de alcohol, ok. pero no es muy dulce. Creo que hay sidra aquí, pero es como sin alcohol. Ok. O sea, sabe como eso, pero con alcohol. Sí, está bueno. Está muy bueno. Y aquí sí se puede encontrar la marca de Strongbow. Ajá. Y sí la venden en el Oxxo y así, pero esta tiene muchísima azúcar. Entonces está muy dulce. Sí. Si te tomas más de 3 de estas, te va a dar una cruda Sí. muy fea. Sí. Pero allá son más como, no son tan dulces. Ok. Entonces te puedes echar pinta y delicioso. ¿A qué hora cierran los pubs ahí? No tan tarde, No. como la 1 o las 2. Órale. Ujú. Eso me acuerdo también en Inglaterra, que nos echaban relativamente Sí, temprano. temprano, pero toda la gente ya estaba muy happy. Sí. Oye, y aparte de los pubs y el cider y así, ¿qué es lo que más extrañas de allá? No extraño muchas cosas, la ¿No? verdad. Lo que más extraño es mi familia y mis amigos. Claro. Pero aparte de eso, no extraño casi nada, la verdad. ¿Te podrías imaginar regresar algún día o es difícil? A lo mejor en muchos, muchos años. Ya. O sea, cuando ya estoy ruca. Pero ahorita, no. Vieja, a lo mejor sí. Grande. Ya. Pero sí, ahorita no. Ok. No me imagino viviendo allá.
Es que sí es difícil. Sí, es que ya no se siente como mi casa. O sea, sí voy muy seguido, voy al menos una vez al año a visitar a mi familia porque mis papás sí vienen a visitar, pero tengo familia muy grande que no puede viajar. Claro. Entonces voy a ir a ver a ellos. Y ya no se siente como mi casa. O sea, llego a mi cuarto que no ha cambiado, pero no se siente como mi casa ya. Aquí ya me siento más en casa. Órale. Aquí ya hice mi vida. Allá ya no. Sí, y luego como mencionaste eso de los inviernos y así. Sí, no, nunca voy en invierno ni de chiste. Voy en su verano, que también me toca lluvia, pero siempre voy. No he ido en invierno en años. Normalmente mis papás vienen aquí en Navidad Ándale, porque los míos ellos quieren el también. sol. Entonces, de hecho, este diciembre van a venir. Vamos a ir a la playa en diciembre. ¿A dónde van? Vamos a ir a Playa del Carmen, de hecho. Ah, qué padre. Sí. Es que ahí hay un montón de cosas. De hecho, eso fue también el lugar que primero conocieron mis papás y todavía están hablando de Sí. este viaje, ¿no? Es que está bien bonito, la verdad. Sí, ahí tienes todo alrededor, ¿no? Las pirámides, Tulum, Cozumel. Sí, Isla Mujeres. ¿Y de qué sacan más fotos tus papás normalmente acá? Como, ¿qué es lo que más les causa? Por ejemplo, mis jefes, no manches, o sea, llenan tarjetas de memorias enteras, así de... Mi papá de la comida. Ok. Y mi mamá de todo lo bonito, o sea, te vas a Coyoacán y ahí está todo decorado y las letras, ella toma de todo eso. Y su vino. Vino. Sí, mi mamá le gusta el vino, Ok. vino blanco. Sabe cómo pedir su copa en español. Órale. Sí, de hecho están aprendiendo en español también mis papás. Ah, qué padre. Sí, bien bonito. Los míos también. Es claro, conviene también, ¿no? Para Ajá. hablar con su... Pues sí, para sentir más cómodo. Sí. Sí, Con tu esposo sí. también. Sí, pues él sí habla muy bien inglés, la Sí. verdad. Pero pues mis suegras no. Ya. Entonces, pues con ellos, Sí. ahí está padre. Para poder interactuar. Sí. Oye, y a mí también me gusta hablar de choques culturales en pareja. No sé si Ah, has sí, notado uno que claro. otro, Claro. como que fue como que te sorprendió. Varias cosas, pero siento que a veces las diferencias son buenos. Los hombres son muy, ¿cómo se dice? Caballerosos. ¿Sí? Y allá, pues no. Aquí es de que te abren la puerta del coche, de que si estás caminando en la calle, los hombres se ponen al lado de los coches y la mujer adentro. Y en Inglaterra, pues los hombres no son así. No. La verdad, no son caballerosos para nada, ni poquito. Entonces, eso sí me hace muy extraño. O sea, está muy bonito, pero como al principio me sacó de onda. Ok. De que yo pueda abrir mi puerta, no te preocupes. Pero pues es algo bonito, ¿no? Ah, como las diferencias en la familia. Ok. Por ejemplo, con mi familia, pues el humor, por ejemplo, de los ingleses es muy sarcástico. Ya. Hay mucho sarcasmo. Ustedes Entonces, tienen un buen humor, me encanta el ¿Ah, sí te humor. gusta? Sí, el humor en Alemania es una referencia. El humor inglés Ajá. por humor negro, pues. sí, es Que muy negro. son llevados, Sí, negros, sí, como sí. dices, sarcasmo. Sí, entonces, ¿te gusta o no te gusta? Ese es el problema. O sea, ¿te parece muy chistoso o no te parece nada chistoso? Entonces, ahí está como delicado. Pero sí, hasta con mi familia soy muy sarcástica. Ya. O sea, entre mis papás y yo somos muy, o sea, bromeamos mucho y pues hasta decimos cosas que a veces los mexicanos dirán, ay, no puedes decir eso a tu mamá. Y pues aquí con las familias es mucho respeto a la familia, mucho Claro. respeto a tu mamá y mucho respeto a tu abuela y hasta por ejemplo, a mucha gente le dice a su suegro señora, Ajá, les hablan con ajá, usted, ¿no? con usted. Y yo decía, ay, qué raro, yo no le voy a decir señora, o sea, se me hace muy raro. Si yo quiero ser muy amiga de ella, o sea, no quiero ser como una relación muy formal, yo quiero una Claro. relación chido. Entonces, como que al principio, cuando mi esposo me vio hablando con mi mamá, se sacó de onda, como que, ¿por qué hablas grosero a tu mamá? Y yo, no, así somos. Y ahí se tardó un poquito en él entender que así hablamos nosotros y que pues aquí es diferente también. Ajá. ¿Y él le hablaba con usted? A tú. Bueno, usted en inglés ya pues No, ni no, existe, ay, no ¿no? existe, no. No, pero al principio sí estaba muy de que, muy polite, muy reservado. Ya. Pero ya, le hablo lo mismo que yo. Ya, se adoptó muy bien. Ok. Se adoptó bien muy al humor inglés, se adoptó
Bien, lo felicito, la verdad. En A un- veces le saca mejor bromas que yo, la verdad. ¿El humor mexicano cómo lo sientes? Muy bien, me gusta un buen también. Es llevado también, ¿verdad? Sí, O sea, sí, tienes que tomar cuidado luego también. Claro. ¿Con quién? Puedes Ajá, decir ¿con ciertas quién? cosas, ¿o ¿Y no? dónde? Sí. Pero sí son llevados como de political correctness, ¿no? Ay, Solo no, que por no. default, Ese ¿no? tema no me meto, la verdad. Yo muy lejos de ese tema. No hablo de eso porque es muy delicado. Y sí, o sea, lo que a mí, por ejemplo, me encanta es en Instagram, luego, no sé, veo las páginas de memes y así, y lo que hago, que me meto a los comentarios, ¿no? Ajá. No, y si la banda se pasa de lanza, Sí, ¿no? O sea, sí. Y, por ejemplo, si tú tuvieras que decir un choque cultural que probablemente tú, tu esposo haya tenido contigo, ¿cuál sería? Pues no sé, ¿eh? Como que del principio nos llevábamos muy bien. Es que los dos somos muy tranquilos. Él sí pensaba que, como yo era pues más chiquita, Ajá. él pensaba que yo no sabrá cocinar, ni planchar, Pero yo sabía todo eso y él estaba sorprendido de eso. Vale. Porque, por ejemplo, su hermana es más grande que yo, pero pues siento que las mamás mexicanas consienten más ¿A sus hijos? a sus hijos Ajá. que en Inglaterra, no sé si en Alemania también. Pues depende como si eres el primero, del medio, el último. Ajá. Y si eres niño o niña también depende. También. Normalmente los niños, las mamás los consienten mucho. Sí. O más. Yo lo vi con mi hermano y yo siento que sí, a mi hermano, sí, pues, o sea, sí nos consintieron a los dos. Ajá. Pero con mi hermano, con los chiquitos es normal, ¿no? Sí. Es un poquito más. Sí, exacto. así. Yo también soy la grande y mi hermano, pues, a él lo consintieron mucho. Ya, Él no sabía cocinar hasta como los 20 años. ya. Pero yo sí, como era chica y era más grande, pues me maduré muy rápido, la verdad. Porque sí, no nos consienten tanto como aquí, pero eso me gusta aquí. Eso me gusta de mi suegra.